Bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Cómo está esta hermosa amada? Brillando más que el sol. Hoy con nosotros los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos tu espíritu completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Hoy una cosa por Dios. Dios me vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre vestir los mandamientos amado sobre todo de las cosas. El segundo, matar a nadie. El tercero, no matar a mi cuarto, ustedes se casaron. El quinto, entrar a sus parrillas humanas. El sexto, no cometer homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá, faltará para su destino. El décimo, no conocerá con la claro que como todo, presenta el plan único Señor. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Al brillamos que el sol se convierte, desde la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Ella cosa por mi modo que me dio que viene a hablar. Ella da Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, el amor de Dios y el amor en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias por este mismo pecado. Amén, Abba Padre. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu también protege. Mientras de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Bellas cosas por Dios que no terminó. Te habla Romanos 1:16. Porque no me duele el Evangelio, porque el pueblo de Dios para que lo siga el Cristo lo miguel. Abba Padre. Amén, Abba Padre. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca me Dios te ven a hablar. Hoy voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Hermosos hijos del Dios viviente, como está escrito en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no estuvo en sillas de escarnecedores, ¿verdad que sí? Mira, estos son de gracia desde el vientre de su madre, para la gloria de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy traemos un estudio muy especial, valga la redundancia, especialmente para estos niños y niñas del Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú también eres un niño y una niña en el Señor. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. El niño que honra a su padre. Mire, ¿qué creen ustedes que debe merecer un niño que honre a su padre? ¿Qué debe merecer un niño que honre a su padre y a su madre? ¿Ah? ¿Ah? Larga vida y abundancia, ¿verdad que sí? Así está escrito.
Pero eso no lo hablan mucho los ministros, ¿verdad que sí? No les dan esa recompensa a estos niños para que estos niños cada día lo hagan mejor, para que estos niños cada día sean más honrosos a sus padres, para que estos niños sean más obedientes a Dios. Por esto, primeramente, damos gracias al Dios de todas las cosas, al Todopoderoso y Eterno, al Dios viviente. Damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy gracias al Padre de los Espíritus por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, pero los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, como lo dice en la escritura del libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, Cristo de Nazaret, que entregó su vida por nosotros. Mira, muy importante que tú te consideres hoy que no eres pecador, no eres pecadora, porque el Señor nuestro Dios nos libró del pecado, entregando una ofrenda maravillosa una vez y para siempre. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia y por los apóstoles, porque ellos hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Doy gracias al Padre de la gloria, Señor de misericordia, por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Mira, muy importante la humildad que tuvo Noé. Aun cuando lo llamaron loco, él permaneció en esa humildad. Job, mira su integridad. Aún en las adversidades nunca le echó la culpa a ningún diablo. Dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Y Daniel siempre mantuvo su fe. No voy a doblar mis rodillas delante de ninguna estatua, delante de ninguna imagen. Yo no voy a doblar mis rodillas delante de otros dioses. Yo solo me voy a doblar mis rodillas delante del Dios invisible, el inmortal, el Dios viviente, el dueño de todas las cosas. Y en esa fe permaneció y eso lo hizo vivir eternamente como hoy está entre nosotros. Muy importante dar gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso, muy importante dar gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, por toda esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. ¿Cómo quisiera yo haber nacido y cuando abría mis ojos estar lleno del conocimiento de la gracia de Dios? Hubiera sido algo extraordinario, porque no hubiese pasado por tantas cosas, tribulaciones, angustias. Recordemos que aunque primero es lo terrenal, ¿verdad? O sea, el mal, luego lo espiritual o celestial, o sea, el bien. El tiempo en que nosotros estemos en el mal, o sea, en el desconocimiento, en la carne, es tiempo también que se va a sumar para recoger de lo que hemos sembrado. Esto quiere decir que un hombre, después de 40 años sin conocimiento, lo que hizo en esos 40 años tiene que también pagarlo. ¿Sí me explico? Pero un hombre que desde el vientre de su madre está oyendo la divina gracia de Dios y naciendo del vientre, saliendo del vientre, siendo criado en el conocimiento del Evangelio de Dios, este hombre, estoy hablando de estos hermosos niños, ministros de Dios y diaconazas de Dios, hombres y mujeres, van creciendo en el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. O sea, que se portan menos mal.
de lo que era un hombre de 40 años y tuvo haciendo sin conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Me están siguiendo ahí? Muy importante esto. Por eso es muy importante que nosotros guiemos a los niños en el camino del Señor. Porque así está escrito en Proverbios 22:6, que si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de Dios. O sea, ¿cuál es el trabajo, la responsabilidad de los padres según esta cita bíblica? Que tú tienes que guiar al niño en el camino del Señor. Ese es el trabajo. Hermano, ¿y qué sucedería si no lo hago? Bueno, leemos Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, donde habla del primer y del segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos a Él sobre todas las cosas? No doblando rodillas delante de ninguna imagen creada por los hombres en primer lugar. Que ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? Dios, Cristo, María, José, Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan creer que está arriba en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo para inclinarte delante de ella y honrarlas. Porque esto es una deshonra para Dios. Ni de lo que está abajo en la tierra, presidentes, gobernadores, alcaldes, artistas, ni de lo que está debajo de las aguas que están debajo de la tierra, que son el pez dorado, el dragón, etcétera, todo lo que piensan que está debajo de la serpiente, que estén debajo de las aguas. No te harás imagen de ninguna de ellas para honrarla, porque yo, el Señor tu Dios, está escrito, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira el castigo tan grande que tiene que los padres le enseñen a sus hijos a adorar imágenes. Que Dios no se olvida de la maldad de esos padres sobre los hijos que no le enseñaron la verdad, que no buscaron la verdad, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Hermano, ¿y cuál es el castigo? Romanos capítulo 1 del 18 al 28 te lo dice. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. Porque prefirieron dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Y crearon imágenes y estatuas de hombre, de cuadrúpedos y de reptiles, antes que creer más en el Dios invisible y verdadero. ¿Qué figura le podemos nosotros hacer a Dios? Ninguna. Como está escrito en el Salmo 115 del 1 al 8. Tienen ojos, esas estatuas tienen ojos y no ven. Tienen cuello, garganta y no hablan. Tienen pies y no caminan. Tienen manos pero no palpan. Y esperemos ahí a ver. Y los que le adoran son iguales a ellos. Tienen ojos pero no ven. Yo estuve así durante 38 años. Hasta que la gloria de Dios se manifestó delante de mí y me mostró la verdad. Como muchos de ustedes también hoy la reciben. Pero estos niños son privilegiados porque no estuvieron sentados en sillas de escarnecedores acusando a sus hermanos, sino que conocieron al único Dios verdadero. Por eso clamamos. Así que yo no tuve esa dicha que ellos hoy tienen, y gracias a Dios por sus padres que están siempre
guiándolos a que conozcan la verdad. Porque esta verdad tiene un premio, como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Obedeced en qué? En el Señor. Casi siempre dicen, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero no dice en el Señor. No es lo mismo obedecer a tus padres que obedecer a tus padres en el Señor. Porque el Señor es que verdaderamente corrige. La carne, ¿para cuántas cosas aprovecha? Hay hijos que dicen, no, yo soy buen hijo. Yo a mi madre le doy esto, a mi padre le doy aquello. Y bueno, piensan que eso es más que suficiente. Y a veces eso no es suficiente. Estar con consolación, estar con atención, cuidar de ellos es suficiente. Por eso, hijos, haced con vuestros padres lo que queráis que tus hijos hagan con vosotros. Porque padre eres, hijo serás. Hijo serás, padre eres. Así padre serás también. Así que en Efesios capítulo 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira, un mandamiento con promesa. Aunque el honra a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento, Pablo te está diciendo que aquí es el primero con promesa. Este es el primero con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lamentablemente, hay muchos hijos que han tenido corta vida por deshonrar a sus padres. Yo nunca oí este mandamiento como lo he oído por mi pastor Cristo bendito. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Pero hoy me he dado cuenta que es muy importante el trabajo de los padres. Si los padres no son educados en gracia, ¿cómo podrán educar en gracia a sus hijos? Los padres tienen que ser educados en gracia para educar a sus hijos de gracia. ¿Cuántos hijos hoy están adorando imágenes porque sus padres